semana ha sido pues un poquito de, no de noticias, más bien de rumores, filtraciones, y una noticia que acaba de anunciarse hace poco. Sí, tú conoces el Halo y Boogie, ¿no? ¿El qué? Halo, Halo, el sí. Halo. Sí, Sí. entonces, bueno, eh, la noticia es que acaban de anunciar hace unas horas que Halo Infinity, que va a ser el nuevo juego de la saga de Halo que va a estar para Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft, va a ser free to play. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener la misma mecánica que como de otros juegos como Fortnite o como Call of Duty Warzone. ¿En qué sentido? En que el multiplayer va a ser gratuito, o sea, tú no vas a descargarlo sin costo alguno en tu Xbox y en tu PC, porque en PC también se va a poder jugar. Tú, Oye, ¿a ajá. poco cobran por jugar multijugador ya? Bueno, es que el punto es que en este tipo de multiplayers son gratuitos, entre comillas, pero el punto es que te cobran las armas, los skins, los Ajá, personajes, ya te cobra todo aparte. Y es ok, donde ok. ganan un buen de dinero. Sí, sí. Y ahora ya Entonces, no van a cobrar nada de eso. ya el multiplayer ya no se va a cobrar. Entonces, ya eso, bueno, todavía no han anunciado qué onda, si va a haber microtransacciones, si van a cobrar la campaña. Todavía, solamente que sí, el multiplayer va a ser free to play y a 120 cuadros por segundo también, que es algo que es algo que es poco visto en los juegos de video que alcancen esta cantidad de frame rate. Entonces, sí importante aclarar, porque yo sé que mucha gente está esperando el Halo, aunque bueno, yo pienso, no sé cómo veas que ya estos nuevos juegos que ya están enfatizando este nuevo modelo de negocio como Fortnite, que ya no se enfatizan en el multiplayer, sino en lo que hay detrás, en todas las armas que ya se puede, ya con que embolses un dinero ya puedes comprar armas, o que ya puedes comprar personajes o ítems, ¿no? ¿Cómo ves eso? Pues yo creo que es una estrategia muy inteligente, ¿no? Ya Uh-huh. han probado que puede superar el tiempo, o sea, no fue algo de solo un momento, sino que es un modelo que se ha ido replicando en varios juegos y por varias compañías, porque ya vieron que sí funciona. Uh-huh. Yo me acuerdo que antes, o sea, sí es como si te vendieran un juego incompleto, pero a Uh-huh. la vez te dan una posibilidad de que el juego no se termine solamente con eso. ¿No fue en Fortnite donde una vez destruyeron el universo o algo así, y luego en una temporada y la siguiente temporada ya lo volvieron a hacer con algunas diferencias? Sí, de hecho ponían personajes de otras sagas, como te acuerdas que pusieron de Star Wars, Ajá. una temporada y ya después lo sacaron, después están metiendo de pon, ponen otros personajes, después hay puntos cada fin de semana, puntos extras para que los jugadores puedan seguir jugando ese juego para tener los puntos extras, ¿sí? Es una Sobre todo los manera fines de semana. de mantenerlos jugando, ¿no? Cautivos, ¿no? Sí, Y cautivos gastando, ahí. sí. Sí. Pues mira, desde el punto de vista económico funciona. Ajá. Ahora, de que te mantengan cautivos, yo creo que no es tan bueno. Siempre, siempre tienes que ver todo de manera crítica, ¿no? Para no meter tanto en los juegos. Porque yo estoy seguro que hay gente que puede manejarlo muy bien, pero hay gente que sí se la vive jugando eso, ¿no? Sí, sí, entonces bueno, vamos a ver cómo va el camino del Halo Infinity. Hay que esperar porque hay muchas cosas que todavía no se han anunciado. La campaña no se sabe nada, y hay mucha gente que está como cierto punto molesta porque, pues por este estilo de negocio que ya Microsoft está Sí, imperando tanto en su software, en el Xbox en sí y en sus juegos, porque Halo también ya se está entrando esta tendencia de Fortnite y de este tipo de juegos, en donde ya se está enfatizando mucho en tener cautivos a su público. Pienso sí. que Halo, este Halo ya está enfocado a las jóvenes generaciones,
a la Oye, generación forma, yo creo. ¿y en qué quedó para todo esto la historia de Halo en el último juego? Porque ya tiene mucho que salió el último, ¿no? Bueno, yo la verdad, sí, yo seguí mucho la saga de Halo Ajá, en Xbox 360. sí. Sí, jugué el 4 ya en el One, pero sí como ya ahora ya perdió el estilo como era el Master Chief, el jefe maestro, que ya Sí. empezaban a meter otros monstruos y que ya que después se convertían en monstruos y no sé qué tanto, no, ya ni siquiera le perdí la verdad la pista a la historia y ya el 5 ni lo jugué, que el que siguió. Hay que es que el problema que yo creo que pasó es que perdió mucho cuando se fue Bungie. El Bungie fue la desarrolladora Ah, la de compró Halo. Microsoft, ¿no? No, Bungie se volvió independiente Ah, y ahora son los que hacen los Destiny y sí. salen todas las consolas. Y ahora la que hace el Halo ya en estos tiempos y Ujú, la que está haciendo Infinity es 343 Industries, que es ujú. la compañía que se encarga de desarrollar la saga para Microsoft. Y que ya se está, y por eso yo creo que la generación que creció con los Halos de antaño, desde el Xbox 1, desde el primero, pues yo creo que está como un poco como pues a la expectativa, ¿no? O sea, está chido porque el multiplayer va a ser gratis, no va a costar. Entonces, pues, y después hay rumor que el Xbox Live va a ser gratuito. Porque mucha gente que juega, por ejemplo, algunos juegos de Call of Duty Warzone en PC es gratuito el internet, y en Xbox tienes que pagar el Gold, que es el Xbox Live, y pues como que no, o sea como Sí, que en PC si no pago nada y en Xbox sí. sí, Entonces Microsoft, para que ya tener un ecosistema total de Xbox y PC, pues los de Xbox tampoco van a pagar internet, y ahí se entiende por qué Halo, este nuevo Halo va a ser gratuito en multiplayer, porque también no van a pagar nada tanto en multiplayer como en juego en línea, ¿sí? sí. Entonces, pues vamos a ver cuál es la tendencia que va a crear Microsoft a futuro, porque todavía no se saben muchas cosas. Como comentamos la semana pasada, no sabe el precio también. Faltan juegos por anunciar, no saben ni la fecha, todavía no se saben cómo se va a vender, qué paquetes van a haber, porque incluso había otro rumor que iba a lanzar otro modelo de Xbox, que sería Series S, que es un modelo que es un cuadrado y sería como el más barato, vamos a Ujú. ponerlo, ¿sí? Entonces, pues es casi que es una incógnita. El punto es que Halo Infinity va a ser free to play, multiplayer gratuito. ¿Cómo ves? Pues qué bueno, pues qué bueno. Una alternativa más para jugar. Sí. Y bueno, ya en otra noticia ha habido muchas filtraciones de Nintendo, ¿sí? Ah, sí, de ¿Sí Pokémon, supiste? ¿no? Sí, ha Sí, yo habido. sigo las de Pokémon, güey. Yo Ajá, sí ¿qué ha habido sabía de filtraciones? ¿Qué ha sabido Pokémon? que se filtraron ciertas diseños del beta de la cuarta generación. De eso Sí, fue lo que alcancé a leer. sí, o sea, han habido pues, muchos filtraciones de Pokémon, de Animal Crossing, de Super Mario World, de Super Nintendo, imagínate, de Yoshi's Island, de Pokémon Stadium. eh, Oye, pero eso puede considerarse como filtraciones. Son cosas sí, ya de hace 20 años. bueno, es que como es propiedad de Nintendo, Sí, si Nintendo no dio el permiso de mostrar su propiedad intelectual, que son sí. como es su propiedad de la compañía, pues si es una filtración es ilegal, puede tomar acciones legales sobre todo a los hackers, ¿no? Porque Sí, según que que ya lo fueron ha hackers. hecho. Sí, sí, Nintendo es muy protectora de sus propiedades, son las que más venden los videojuegos, entonces sí, es muy especial en este tipo de situaciones. Entonces, incluso una filtración de las que más llamó la atención, incluso fue tendencia, es que eh, Luigi se volvió tendencia en Twitter porque Luigi
en la filtración salía en Super Mario 64. Ah, sí. Salía. Siempre fue un rumor, ¿no? Un rumor, o sea, un rumor de añísimos. Y se confirmó ya apenas esta semana que Luigi sí estaba considerado para salir como personaje o alguna y tenía una participación en el juego en Mario 64, pero que no lo pusieron. Sí. Entonces, también habían betas de personajes de los Zeldas de Majora, había algunos demos de Yoshi's Island, que había uno donde era un helicóptero y que tenía que esquivar balas y como tipo escena de guerra. Yo lo he estado viendo, están medio rarísimos los demos. ¿Sí? Entonces sí está como raro. Y fíjate que las filtraciones son de juegos pasados, del Super Nintendo y del Nintendo 64. No, mira, de esa edad. Te voy a decir lo que yo creo que pasa. Para mí que todo esto es planeado. A mí me da esta impresión. Sí, porque, tal vez. Por ejemplo, al menos de Pokémon siempre hay filtraciones. Haz de cuenta, anuncian el juego, no sé, 6 meses antes. Ajá. Y en ese inter de que lo anuncian por primera vez hasta que sale hay un buen de filtraciones, y eso lo único que hace es que la gente siga ahí pendiente, ¿no? Y emocionada y haga sus teorías y todo eso. Los juegos pueden llegar a ser buenos o no, pero la curiosidad por ver si lo que se teorizó y lo que se pensó cuando salieron esas filtraciones, pues sí hace que la gente al menos compre juegos. Y ahora ahora que fue lo de la filtración de la beta de los juegos de la cuarta generación de Pokémon, hay muchos rumores ya tiene varios años que hay rumores de los remakes de la cuarta generación, porque ya ves que Pokémon siempre... de los Yoto, ¿no? No, esa es la segunda, chicken. Pero ya fueron... la cuarta fue la de 10, ¿no? La de Diamante y Perla. Ajá, la primera fue la de Kanto, sí. La segunda la de Yoto, la tercera la de Joven, que ya fueron los remakes en 2014. Sí. Entonces ya tiene varios años que la gente está esperando los de la cuarta, que son los de Sinnoh. Sí, esa que ya les tocaba desde antes, pero no sé qué estrategia está haciendo. Yo creo que van a seguir con las de Let's Go, yo pienso. Que a mí no soy muy... Es que es para otro tipo de jugadores. Sí, ellos ya son para los chavos, ¿no? Sí, para los que empezaron jugando Pokémon GO, que es una mecánica de juego diferente, la estrategia es más sencilla, para otro tipo de jugadores. Sí. Pero los juegos de que les llaman de mainline, sí, son los de las primera, segunda, tercera generación. El último que salió fue en noviembre del año pasado, el de la octava generación ya. Sí. Y aquí lo interesante es que si recuerdas, antes sacaban 2 versiones siempre, ¿no? Aquí en América fue la roja y la azul, y luego al año siguiente o 2 años después sacaban una versión especial, que en ese caso fue la amarilla, y luego ya tiempo después sacaban otra vez 2 versiones, la dorada y la plateada, y luego sacaban una versión especial, que es la cristal. Luego años después sacaban otra vez Rubí Zafiro. Y después sacaron, esa fue la primera vez que hicieron un remake, que fue los remakes de Rojo y Verde. Y después sacaron la versión especial de la tercera generación, que fue la Esmeralda. Luego siguió la cuarta generación con 2 juegos y sacaron un especial, que es la Platino, que son los remakes que tocarán ahorita. Y también sacaron los remakes de la segunda generación en esa época. Y luego sacaron en la cuarta 2 juegos, y en lugar de sacar una edición especial, sacaron una continuación de esos juegos de esa generación, Blanco y Negro 2. Y luego la sexta generación fueron 2 juegos igual, y luego hicieron los remakes de la tercera generación. Y luego ya fue la séptima. Sí, es que tiene una pero han ido cambiando la tiempo, estrategia, ¿no? Ajá, sí. Según está muy rara, pero sí. Y ahora en la última generación lo que hicieron es que hicieron por primera vez DLC, sacaron DLCs. Ya salió el primero y va a salir el segundo. Nunca lo habían hecho, según yo tengo entendido. No, entonces mucha gente piensa que a lo mejor van a desaparecer los que llaman los terceros juegos, las ediciones especiales, y las entregas anuales de los juegos, que es lo que dicen que también había estado... Es que los DLCs es más fácil de hacer, es menos tiempo de desarrollo y los venden más rápido.
No, vendes más, exacto. Aparte, dicen que como ya estaban cada año tienen que sacar al menos un juego nuevo, eso estaba afectando a Game Freak, que son los que programan los juegos y diseñan. Oye, ya los estaba afectando. Oye, hablando de Game Freak, ¿cómo ves lo de la situación de Game Freak? Porque ha habido demasiadas críticas a la compañía, porque siento que, yo en mi opinión, que ha caído en una zona de confort, porque las versiones de Pokémon de Switch, las de espada y escudo, sí. Híjole, o sea, están divertidas y son buenos juegos, eso sin dudarlo, son muy buenos juegos, son divertidos, pero híjole, la calidad, ¿no? Sí, los detalles ahí. Los detalles. Desde que lo anunciaron, sí. Las gráficas, híjole, yo sí siento que entraban en una zona de confort. El hecho de que tengan que desarrollar un juego así en 2 años, a lo mucho, como es que difícil. Ya. Mira, es complicado porque están terminando un juego y tienen que sacar otro. Sí, sí. Y aparte es un equipo muy pequeño, hasta donde yo sé. Entonces sería muy fácil criticarlos con que están bajando la calidad y están siendo muy flojos, pero sí es difícil. Yo creo que es muy difícil estar sacando juegos tan en un espacio de tiempo tan limitado, cuando de ellos dependen los juegos de cartas, las animaciones, sí, no, o sea, son muchas cosas que dependen de esto. La presión debe ser muchísima, y obviamente cuando estás presionando haciendo algo de esa manera ya durante tantos años, yo creo que sí influye en la calidad de lo que estás ofreciendo, ¿no? Quieras o no. Sí, lo que sí he visto con los DLCs de ahora es que le están echando muchas ganas y están haciendo muchas cosas que a que les gustan. Son muy buenos, eso sí. Yo lo he estado viendo con mi hermano, porque mi hermano juega mucho los DLCs de Pokémon. Tenemos las versiones en Switch. Sí. Y entonces, y sí, dice, está chido, la verdad, sí está padre. Y falta el otro que digo que viene mejor. Sí, el de que sale en las nieves de la corona, ¿no? Sale en octubre, si no me equivoco. En octubre. Sí, ya no falta mucho. Septiembre, por ahí. Ahí no sé, la verdad. Ya falta 2-3 meses y ya. Sí. Y hay otra, la última noticia que creo que es importante. Cuphead va a salir en PlayStation 4. Va a salir ya en agosto. Ya pronto, no, en agosto, según lo que dicen. Todavía no está como, según yo, no está todavía confirmado. Pero sí ya dicen que ya es casi un hecho. Que Cuphead, que se consideraba una saga que era exclusiva de Microsoft, pero ya está confirmado, ya está confirmado para PlayStation 4. Si tienen oportunidad de jugarlo, todos los que tienen un Play 4, jueguenlo. Yo apenas lo he estado probando en una demo. Es un juego de 2D caricaturesco, como de los vieja escuela, ¿no? Sí, perrísimo. Sí, es una... De hecho, en un momento sí le quiero dedicar algo ya al Cuphead, porque eso sí lo quiero jugar, y ya lo comentamos ya en otra ocasión, ya cuando pues a lo mejor hacemos un gameplay, ¿no? Sí. A lo mejor valdría la pena para ese juego. Sí, por supuesto. Sí, y bueno, creo que miren, esas son las noticias, no, la verdad no ha estado muy apagado todo, ahora que después de todos los videos y todas las conferencias virtuales que hubo en este E3 virtual, entre comillas, pues sí ha estado muy apagado, la verdad, está muy tranquilo. Entonces vamos a ver cómo sucede en las próximas semanas, porque vienen, ya ven lo que les comentaba, van a haber ciertos anuncios, sobre todo desde Japón, muchos juegos de peleas, de DLCs, de Capcom, de SNK, ahí vienen, según hasta de Sega, porque Sega tiene un anuncio de Sonic no se ha sabido nada, entonces sí, Sonic, según iban a anunciar algo a finales de julio, pero pues nada, y ya estamos casi que en agosto, entonces lo último fue su juego de las Olimpiadas, ¿no? Sí, que iban a salió el año pasado y que iban a relanzarlo ahora con las Olimpiadas de Tokio en este año, pero bueno, sí, ya sabemos qué fue lo que pasó. Sí. Entonces pues va a estar, a ver cómo lo promocionan, porque sí tengo curiosidad. Ya salió, creo que ya salió, yo vi un gameplay. Sí, ya salió para Switch. Se tiene como una historia original ahí. Sí. A ver qué tal, ya si lo probamos. Sí, pero bueno, entonces pues hasta aquí son las noticias, la notiplaza del día de hoy. Vamos a recorrer otro pasillo.
vamos directo a la sección de la Gamer Plaza. Entrando al pasillo 1, al lado del puesto de las maquinitas y de los chescos, llegamos a la Gamer Plaza. Llegamos aquí a la Gamer Plaza, híjole, ya con este clima muy lluvioso, ¿no? ¿Corriste? Sí, ¿Corriste? ya fui por unas aguas frescas, ya ves que hay ahí al lado de la Gamer Plaza, entonces ya ves que venden comida y todo. Entonces, chetos, ¿no? sí, sí, con un agua de Jamaica. Ah, mira, entonces, qué rico. Lluvioso acá sí, bastante, pero acá sí está frío. Aquí sí, se ha estado lloviendo. Sí, ya hace calor. Sí, ya ahorita ya regresó el calor. Sí, ay, y por cierto, ahora reentrando ya a de lleno a esto lo de la Gamer Plaza, ya más o menos te voy a dar una pequeña pista de este juego porque creo que sí lo conoces. A ver. Y ya lo has jugado mucho en las maquinitas. Ajá. Es un juego de peleas, ¿no? Creo que ya está más o menos sencillo. A ver, bueno, es que hay muchos juegos de peleas, ¿no? Entonces, y de maquinitas, pues casi todos. Es donde sale Spider-Man. Ajá. Es donde sale Ryu. Ajá. Pues ya te otra. Ya más o menos, que verdad no estoy seguro. Donde sale Mega Man. ¿Y qué hacen? Pelean. Pues Marvel vs Capcom. Ajá, pues sí. ¿Cómo lo ibas a ver? Sí, pues hoy primero vamos a hablar de un juego clásico, conocidísimo, sobre todo en México, mucho en México. Es acerca de Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes. Es un juego muy famoso en las Arcadias y que tuvo su versión para el PlayStation 1 y el Dreamcast, el Sega Dreamcast. Entonces, oye, Ugi Bugi, sí, me imagino que jugaste mucho en las chispas, como le decíamos en ese entonces. ¿Quién le decía así? Yo no sabía qué le decía sí, así. Es que, bueno, aquí en esta zona, en Tamaulipas, sí decíamos las chispas. Le decimos, o en el norte le decimos chispas a las maquinitas. Sí. Ya no sabía, tantos años y no sabía. Sí. Yo siempre les dije maquinitas. Sí, aquí las chispas, ¿no? Yo no sé, pero sí. Tú jugaste mucho este juego, me imagino. Sí, lo jugaba. Yo me acuerdo que un amigo tenía el PlayStation 1 o 2, no sé, creo que el 1. Y ahí él tenía Marvel vs Capcom y veía cómo lo jugaba, porque era malísimo yo para esos juegos, tenía muchos botones, entonces no podía. Luego también me acuerdo que jugaba, creo que son versiones anteriores, pero no o sea, parecidas, pero el mismo juego, que era X-Men contra Street Fighter. Sí. ¿No te acuerdas que estaban en un boliche por allá? Ahí había una maquinita de esos. Sí, es que aquí ahí había uno de maquinitas muy famoso, aquí en la ciudad. Era un boliche que tenía maquinitas, yo me acuerdo. Sí, me acuerdo. Y luego me acuerdo que el 2, la primera vez que lo vi, fue en un cine, en una pantalla grande, en una maquinita ya grande, más avanzada. Y luego el siguiente que vi ya fue cuando fue hace como 10 años, un poco menos de 10 años, ¿no? Que salió el último. Sí. Que ya era con gráficas muy diferentes y la experiencia fue totalmente diferente. Me acuerdo que me gustaba mucho jugarlo en las maquinitas también. También una maquinita de Marvel vs Capcom, sí la recuerdo, del 1. Sí, eran bien divertidos jugarlo, porque ahí le pegabas a los botones y ya salía cualquier cosa, ¿no? Sí, no, de hecho, yo pienso que es de los juegos de Arcadia más famosos que se ha jugado aquí en México, sin problema. Todos jugaban en este juego, porque aunque se lanzó en el 98, fue en enero, en los plenos 90s, pues fue una sorpresa en tener todos los personajes de Marvel, los más famosos, X-Men, Spider-Man, Capitán América, War Machine, y los personajes más famosos de Capcom, que bueno, la mayoría eran de Street Fighter, pero estaba también había muchos que no, yo ahí conocí muchos que no conocía, de Night Stalkers, ¿no? Todos los de Night Morrigan, sí, eran de otros juegos de Capcom.
Entonces es Capitán Comando, que era de mis favoritos. Entonces sí creo que es un juego que marcó mucho las Arcadias, sobre todo en los juegos de pelea. Hay que considerar que este crossover, porque es un crossover al fin y al cabo, que junta personajes de diferentes sagas y de diferentes ramas de la industria, en este caso de los videojuegos y de las historietas, que era algo, pues en los momentos era como una locura. Ya se puede decir que ya esto se considera una saga, porque antes, como tú comentabas, Ubi, había salido Capcom, Marvel, era X-Men vs Street Fighter, salió en el 96, y eso fue como el parteaguas. Y después salió el Marvel, un año después, el Marvel Super Heroes vs Street Fighter, ¿sí? Y ya después en el 98 sale el Marvel contra Capcom, que es el que estamos hablando ahorita. Obviamente desarrollado por Capcom. Y bueno, ya las bases estaban muy cimentadas de sus juegos predecesores. ¿Te acuerdas cómo eran batallas 2 contra 2? Que tenía ya ayudantes, ¿no? Incluso eran de los primeros juegos que asignabas un ayudante como personaje para que te echara la mano en la plena pelea. Y obviamente los combos o los dual special, como le dicen ahí en el juego, en donde tú obviamente en los juegos de pelea puedes desarrollar un combo, un personaje, pero en estos dual special podían hacer los combos los dos personajes que tú ibas a usar en el juego. Entonces era como la novedad y que impactó muchísimo, tanto que influyó a los otros juegos de Marvel contra Capcom, incluso hasta un poco a los de SNK, un poquito. Los de King of Fighters, ¿no? King of Fighters, sobre todo cuando salió en 2002 y todos esos. Entonces yo creo que sí se influenció mucho de este juego, considero yo. Pero, y después, algo que llamó mucho la atención es la gráfica, o sea, la caricatura. Sí, era buenísimo. Estilo muy estilo oriental, ¿no? Sí. Se vea muy bonito, una paleta de colores muy llamativa. O sea, yo creo que creo que le dio mucha identidad al juego de Marvel vs Capcom. Era como si vieras una historieta y un anime al mismo tiempo. Como que esos estilos mezclados. Bien chido, y eso es lo que llamaba mucho la atención. Y ya la jugabilidad, que creo que era exquisita, era muy divertido jugarlo. Claro, tenías que saber tus combos característicos de cada juego, como un juego de Street Fighter. Ya sabes cómo son de que los personajes, sí. Los personajes dependía mucho de qué tipo de combo usabas para hacer sus poderes, y tenías que pues había incluso un modo fácil y un modo Arcadia, ¿sí? O me acuerdo que había dos modos, el modo normal y el modo Arcadia, ¿sí? Que eso se implementó ya más en Play y en el Dreamcast. Entonces, sí creo que es un juego que sí fue un parteaguas y que le generó muchísimos ingresos a Capcom, como la compañía que lo desarrolló junto con Virgin. Ayudó mucho en el desarrollo, sobre todo el sonido. Llamaba mucho la atención este juego de arcades por el sonido, el que era el Virtual Sound, si no me acuerdo, era el que tú oías las voces, porque se oían las voces en la Arcadia digitalizadas ya, y en ese entonces se oía padrísimo, se veía muy bien, ¿no? Imagínate, era 98 y pues escucharlo de esa calidad, pues era un lujo. Sí. Entonces Marvel fue tan del éxito que lo pusieron en PlayStation primero en el 99 y en el Dreamcast de Sega en el 2000, ¿sí? El problema aquí con el de Play sobre todo es que quitaron ciertos modos, si no me equivoco, algunas cositas que dejó ser llamativa en comparación con Arcadia, y en donde sí la mejor versión casero es la de Sega, la consola de Sega, sí. Él dicen que es la mejor versión por la gráfica y porque el Dreamcast era más poderoso que el Play 1. Entonces, sí dicen que es la mejor versión, que es la más fiel a la de las maquinitas. Entonces, ¿tú cuáles son tu experiencia de el Marvel vs Capcom? O sea, ¿tú cómo ves como juego de peleas en comparación con los de SNK o con los mismos Street Fighter?
Mira, yo jugué los de SNK, me acuerdo que los jugué, creo que el 97, 98, que le ponían los Sí. números, ¿no? De los años, en computadora, en la casa de unos primos. Y la verdad, pues no, en computadora se me hacía todavía más difícil. El Marvel vs. Capcom, Street Fighter, pues en maquinitas igual, ¿no? Y sí estaba entretenido y sencillo. El Marvel vs. Capcom, ese sí pues más que nada veía cómo lo jugaban. Y ahí me entretenía viendo. Por eso siempre me fijaba mucho en los ataques, en el estilo de los dibujos y todo. Y cuando llegué a jugar fue más que nada en maquinitas, se me hacía más sencillo. Y me acuerdo que usaba a Capitán América. Y una vez le gané nada más a otro amigo que sí sabía jugar en las maquinitas. Le gané con Capitán América, que hacía el Final Justice varias veces, quién sabe cómo, yo más le picaba los botones. Sí. Esos son mis recuerdos de ese juego. Ah, sí. Sí, pues yo también lo jugaba en maquinitas. Yo ya le entré más a... o sea, no le entré ya después tanto porque llegó el Smash. Entonces, ya en el 2001. Es cierto. Y ya en su momento sí vamos a hablar de eso, pero... Marvel contra Capcom fue tan exitoso que se creó su saga de crossovers, porque siguió el Marvel vs. Capcom 2, que ese salió para Play 2, y yo sí considero que la mejor de la saga, sin problema alguno, es la mejor. Sí. Sí, es muy buena, yo lo tengo en Play 2. Entonces, sí está chido, la verdad, tiene muchísimos más personajes y la jugabilidad está chida. Salió en maquinitas también, pero ya después cuando salió el 3, salió en Xbox 360 y en Play 3, pero como que sí está bien, pero ya como, no sé, siento que perdió un poco el toque, ¿no? Porque se volvió 3D, entonces sí. Ya los personajes se volvieron el modelo 3D, y ya el último que sacaron, el Marvel vs. Capcom, ¿cómo se llama? Infinity, si no me equivoco, el que sacaran salió hace pocos años, hace 2 años, para el Infinity, sí, para el Play 4 y el Xbox One. Sí. Híjole, y pues la verdad pues, es pésimo el juego. O sea, ¿En serio? Sí. Pues ¿qué le hicieron? Es que los personajes, yo lo jugué en demo, híjole, no, los personajes estaban todos en 3D, pero todos acartonados, se movían bien, como muy tosco el juego, la jugabilidad estaba muy, muy difícil de manejarlos. Después ya ves que Disney compró a Marvel y ya sí. En ese entonces no tenía los X-Men y perdió muchos personajes característicos como Wolverine o Cíclope. Sí. Entonces pusieron a los que tenía Disney como Capitán América, Iron Man, los de Guardianes de la Galaxia, y pues entonces, no es lo mismo. No, y eso sí, como al fanbase sí le caló, ¿no? Incluso pues sí, y ahorita está como a la deriva la saga, a ver qué es lo que pasa, porque el juego lo abandonaron casi al año lo abandonaron, y sí es como muy triste, porque pues es una de las sagas crossover más emblemáticas de los juegos de pelea. Entonces, pero bueno, a ver qué sucede. El punto es que si lo pueden jugar en Marvel vs. Capcom ahora, es muy accesible. Pueden jugarlo ahora en línea, porque hay incluso páginas que tú puedes jugarlo en tipo room, o sea, donde tú puedes jugar en la computadora. Si tienes un buen internet en velocidad, lo puedes jugar ahí. O también tú, si lo quieres jugar en juegos, puedes comprar las versiones de Play o de Dreamcast. Incluso, si no me equivoco, está en Xbox, pero en línea. No, ahí no me acuerdo bien, pero son relativamente sencillos de conseguirlos, eso sí. Okay. Entonces sí, yo creo que Marvel contra Capcom, el 1 vamos a tomar el Clash of Super Heroes, sí es un juego que marcó diferencia en los crossovers, yo creo, porque ya ves que ya después salió el Smash y Capcom contra SNK, todos estos. Sí. Yo creo que sí fueron parteaguas, ¿no? Entonces, porque no había de crossovers, casi no había en ese entonces. Entonces, y bueno, ya para en el segundo juego, bueno, este juego es un juego que no es muy conocido, es
muy infravalorado y es un juego de disparos. Entonces este juego se llama Black. Yo sé que algunos lo deben de reconocer. Es uno de los mejores juegos de disparos de la generación de los 128 bits. Salió para el PlayStation 2 y Xbox. Este juego de Black es un juego de FPS y que yo pienso que el boom fue en el Play, porque hay que tomar en cuenta que PlayStation 2 no había mucho mercado para los FPS, todos estaban en Xbox. Entonces creo que tomando en cuenta que en FPS dominaban otros géneros como el RPG, las peleas o plataformas, entonces yo creo que llamaba mucho la atención. Este juego de Black también lo desarrolló Electronic Arts. Ya saben quién, los que desarrollan FIFA y todo, Madden, todos los de deportes. Ajá. Bueno, en ese entonces, antes el EA Games empezaba a buscar nuevas ideas, nuevos estilos de juego para su compañía. Empezó en este año, en el 2006. Fue un año difícil para lanzarlo, febrero del 2006, porque ya en ese año, si te acuerdas, ya estaba ya todo su esplendor, ya la nueva generación, porque ya iban a lanzarse las nuevas consolas, el Play 3 y el Xbox 360. Sí. Entonces, sí, ya eran los últimos juegos que iban a lanzarse para el Play 2 y el Xbox. Entonces, pues sí, eran de esos juegos que aprovechaban totalmente la capacidad del PlayStation 2. O sea, el juego de Black es muy bueno en cuestión de gráficas para su tiempo, obviamente. Y obviamente es desarrollado también por Criterion Games primero. Criterion Games son los que desarrollan todos los juegos de carreras de EA. Los Need for Speed y los Burnout, ¿no? Sí, tú sabes cuáles son los... los conozco. Oye, pero ¿de qué trataba el Black? Bueno, Black se desarrollaba era una historia en que tú eras como un agente, un agente encubierto, y que tú ibas a Chechenia o a Rusia, a uno de esos lugares, que tú ibas a combatir terroristas, y tú estabas en estas ciudades soviéticas, ibas a hacer misiones. Aquí lo atractivo es que el juego primero era muy, muy difícil. Perrísimo juego, muy difícil. Incluso había 3 modos, güey. El modo fácil, medio y difícil. Y el medio estaba difícil. Y entonces sí, está como, imagínate, está como difícil y era perrísimo. Pero yo creo que por eso la gente que jugó el Black le tiene mucho cariño. Entonces, Black, este juego de Black, hay que tomar en cuenta que era algo muy curioso. Era de un jugador. Solamente de un jugador, no había de multiplayer ni nada, o sea, como en los que había en ese mercado. Black sí era solamente la campaña, y bueno, creo que se justificaba porque sí, la campaña yo sí pienso que era de la mejor, si no es que la mejor de esa generación, sin problema alguno. La campaña es grandiosa, es larga, un poco larga para su tiempo, pero sí lo chido de ese juego es que la gráfica, las misiones, la acción, era un juego frenético. Como Criterion, ya ves que los juegos de Need for Speed y Burnout son juegos de carreras donde hay mucho frenesí, mucho acción, ¿no? Muchos choques y todo. Bueno, todo eso se trasladó a un juego de disparos prácticamente. Entonces sí, por eso ese juego hay muchísima acción, explosiones de todo tipo, como de esas películas de acción de los 80, de Die Hard y todos de este tipo, de Rambo, se podía considerar. Bueno, así se lo trasladó a este juego de Black. Entonces, y es un estilo que ya no se toma, yo siento que ya no está tan trabajado ahora en estos juegos de disparos de la actualidad, como Call of Duty, ¿no? Que es la que me recuerda más próximamente. Ya no está este estilo, y por eso Black es un juego tan infravalorado, porque desafortunadamente
al venderse ya en un año ya difícil, en que ya iba a cambiar la generación, vendió muy poco. Y vendió tan poco que ya no hubo secuela. O sea, ya fue el único juego que sacaron de Black y nunca volvieron a sacar, prácticamente. Entonces, es un juego que yo sí considero que sí, los que tienen un Play 2, porque para colmo es un juego difícil de conseguir, deben de jugarlo. O sea, los de Play 2 y Xbox, porque creo que puedes conseguir en Xbox 360, pero en línea. Tú lo puedes bajar en línea, pero ya no sé si esté activo el juego de Live, así que ya desconozco. Pero si lo pueden jugar, háganlo, se van a divertir. Hay otra cosa, Ugi, este juego tiene un soundtrack fabuloso. ¿Sabes quién es el que desarrollaba la música? ¿Quién? Era Michael Giacchino. Me suena. Es el compositor que hacía las películas de Disney Pixar, las que hace Ratatouille, Toy Story y Bichos, y la de Jojo Rabbit, que es la última que también sí, también la hizo él, la banda sonora. Muy buena película. Incluso ganó un Oscar por, si no me acuerdo, por Up, fue él de la banda sonora. Y pues imagínate, entonces sí, pues miren, es muy difícil, ya ahora en la actualidad es muy difícil que EA vaya a sacar un juego de la secuela de Black, la verdad, porque creo que ya su modelo ya está en otra onda, ya está en los deportes y en otras ondas, ¿no? Entonces, para un FPS ya lo veo difícil. Si tienen la oportunidad de verlo por ahí en una tienda, o juéganlo, está bien padre. Es un juego muy divertido, infravaloradísimo, tristemente. Es un juego que no se le da las remembranzas que se merece este juego, y si lo pueden, jueguenlo, ¿sí? ¿Cómo ves su Boogie? Pues suena interesante. Digo, no es un juego que yo en especial hubiera jugado, porque sí suena difícil. Sí. Pero yo creo que también era una época en la que juegos con ese tipo de trama ya no se hacían, ¿no? Incluso ahora ya casi no se encuentran. Es como un tema que ya no es tan interesante. De hecho, yo sí ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que los FPS como tal están como a capa caída. Yo pienso, ya no estaban como hace una generación, que estaban en su esplendor, sobre todo en el 360 y en Play 3, que fue como el boom. Yo sí siento que en esta generación, la actual, sí están como que no ha habido tantos juegos así que pongan tendencia, ¿no? Que hagan un parámetro, yo pienso. Sí. Sí, porque pues ya vimos lo de Halo, ¿no? Que Halo pues es uno de los parámetros, y pues ya ves dónde se está yendo a otra onda. Sí, otra onda muy diferente, que pues para FPS como que pues, yo, híjole, ya no es igual, ¿no? O sea, cuando es free to play ya no se podría considerar un FPS en sí, porque el FPS tiene que tener su campaña y su modo multiplayer. Cuando ya tienes un multiplayer free to play, ya te vas a ir a microtransacciones y toda esta parte, y eso pues ya le afecta incluso al género. Sí. Yo pienso, porque yo sé que a algunos les vale y ahí, ¿cómo crees eso? No, pero no, yo sí pienso que no le ha afectado mucho al género de los de primera persona, de disparos, ¿sí? Pero bueno, sí. Pero entonces yo creo que, ¿cómo te parecieron las recomendaciones de hoy? Me gustó la primera. Sí, la de Marvel. Sí. Sí, bueno, ahí pónganle comentarios, ahí pongan qué es lo que opinan de los juegos, si los han jugado. Son juegos que pues no son sencillos de jugar, la verdad. Ya son juegos que tal vez ya no son tan accesibles, pero los que han jugado en su momento, ahí pónganle ahí en el canal de podcast, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a dónde vamos, Ugi Boogie? Vamos a la Tanco Plaza. No, vamos a la Tanco Plaza. Ahí ya vamos a ver un tema, híjole,
pues polémico, yo pienso, ¿no? Igual que como todo lo que hablamos aquí siempre. Bueno, vamos. Polémico. Bueno, vamos a la sección de la Tanco Plaza. Estamos en el pasillo 12, con los streamings y simulcast siguiéndonos el paso. Los mangas importados a la vista. Bienvenidos a la Tanco Plaza. Aquí estamos de nuevo aquí en la Tanco Plaza. Ya llegamos aquí a esta sección que la verdad a mí me gusta mucho también, y yo pienso que a Uige también le gusta todavía mucho más. Sí, porque ya me dejas hablar. Sí, perdón, ahora ha estado hablando mucho hoy, ahora sí, como que ha andado como muy hablador. A ver, ¿qué nos recomiendas hoy? Mira, voy a hablar de un anime, un manga y un anime, que es de mis favoritos de todos los tiempos y que seguí muy de cerca durante muchos años. Sí. Pero antes te tengo una buena noticia. Una noticia que quiero compartir con todos los que nos están escuchando. A ver. Ya estamos presentes también en Spotify como podcast. No manches. Sí, ya nos lo acaban de aprobar. Noticia fresquecita. Ándale, entonces, muy bien. Ay, qué chido. Qué bueno. Ya nos pueden buscar en Spotify como está de podcast, igual como aparecemos en Facebook. Ajá. Les vamos a dejar el link abajo para que nos sigan y estén pendientes igual de los episodios. Entonces, si no nos pueden ver en YouTube, sí, igual nos pueden escuchar en Spotify, camino al trabajo, a la escuela, de regreso, como ustedes quieran. ¿Cómo ves? Súper bien, ¿no? Miren, ahí ya ahora ya no tienen excusa para escucharnos, ya están en YouTube y en Spotify, ¿sí? O sea, si por ejemplo, si el Spotify más que nada, el Spotify. Te entendí otra cosa, pero ya. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ahí en Spotify, nos pueden escuchar. O sea, ya no tienen pretexto, sobre todo si van por ejemplo, van a salir, si tienen que salir o no tienen accesibilidad a una computadora, pues ya con que bajen el podcast, porque pueden bajarlo y ya lo pueden escuchar en su celular. Entonces, sí, ya tienen dos medios para que nos puedan escuchar en esta podcast. Entonces, bueno, regresando a Tanco Plaza, ¿qué nos quieres, vamos a enseñar para toda la banda? Mira, hoy vamos a hablar de Bleach, que para mí es uno de los animes con estilos más originales de los últimos 20 años. Y digo 20 años porque ¿sabes cuándo se estrenó el primer capítulo del manga? ¿Cuándo? Te vas a sentir viejo. En 2001. No manches. Sí, más viejo que Naruto, creo, ¿no? Creo que son más o menos de la misma época. Bueno, es que sí, no sé. Sí, cierto, son de la época. Sí, no soy tan fan de Naruto, entonces no sé, pero sí, Bleach, sí. 2001 fue el primer capítulo que se publicó igual por la Shonen Jump, como casi todos los que nos gustan. Pero yo creo que personalmente lo recuerdo más por el anime y por el impacto que tuvo desde que lo empecé a ver. Digo, el estilo que tiene Type Kubo, que es el autor, es muy especial. Como que los dibujos son todos muy, muy angulosos en determinadas ocasiones. Los ojos de algunos personajes, es que el anime normalmente se caracteriza por los ojos grandes y las expresiones que transmiten, eran un tanto diferentes, eran como un estilo más serio. No sé cómo explicarlo. Entonces, cuando yo estaba más joven, sí me llamaba mucho eso la atención, porque aparte podías ver que les ponía ropas diferentes. O sea, no nada más estaban vestidos con la ropa de la escuela o la misma ropa de diario. Podías verlos en diferentes capítulos con ropa distinta, con ropa más moderna, a pesar de ser personajes que ya tenía pensados o que los había presentado de determinada manera. Sí. Él los podía expresarlos de otras formas diferentes a través del diseño que les daba, ¿no? Y completamente abstraídos del concepto original de su obra. Podía sacar un personaje y lo quiero vestir así, y lo vestía de esa manera, y era muy original, pero muy ad hoc con la época en la que se estaba publicando el manga. Yo me acuerdo que lo empecé
a ver porque tenía amigos que ya lo estaban viendo en internet, que se bajaban sus capítulos o los compraban en las convenciones, porque era la única forma de conseguirlos en esa época, y lo veían en japonés subtitulado, ¿no? En internet, y ahí lo sacaban. Y fue donde me empezó a llamar la atención el concepto. Ya no alcancé a ver de principio los primeros capítulos, pero sí vi lo más adelantado, que a mi parecer es más interesante, que ya cuando están en la sociedad de almas con todos los shinigamis o los segadores de almas, como lo pusieron aquí en América Latina. Sí. Entonces tenían el concepto de los ejércitos, de las espadas, de los generales, de los tenientes, sí. De los hollows. Los shinigamis, ¿no? Sí. Toda esta... Sí. No entendía muy bien la historia, pero sí me parecía interesante todo el concepto, cómo iban teniendo sus espadas, tenían transformaciones, tenían formas liberadas. Luego había diferentes razas, ¿no? Aparte de los humanos, los segadores de almas, estaban los hollows. Luego empezaron a salir más que los Quincy's, y el autor empezó a meterle muchas cosas y a nutrir la historia. Empezó a crear como un lore más rico, más interesante. Entonces esta era la historia de Ichigo, que él siempre había podido ver fantasmas, básicamente. No sabe por qué, pero toda su vida ha podido ver fantasmas. Sí. Que es un punto que se va a retomar más adelante en la historia. Entonces un día se encuentra una segadora de almas que estaba en la tierra, porque estaba cazando huecos, los hollows que había en la tierra y que lastimaban a los humanos, ¿no? Y también se dedicaban a regresar las almas de los muertos a la sociedad de almas. Entonces un día se encuentran con un hueco. Esta segadora de almas que se llama Rukia no lo puede vencer, entonces Ichigo la ayuda, entonces le presta sus poderes y ahí él empieza a ayudarla, ¿no? Con los huecos. Y también ahí empiezan a meter elementos interesantes a la historia, pero que solo se utilizan en esa primera parte, muy divertidos. Y ya después la historia va avanzando, después se van a la sociedad de almas, empiezan a meter una trama más compleja, y también introducen a los huecos de otra manera, que son los arrancars, que no les quiero spoilear la historia por si quieren ver. Sí, es que la historia de Bleach está... Es muy larga, es muy larga. Está densa. Este problema que surge en esta parte de la historia se resuelve hasta mucho después, y en el anime todavía más tiempo, porque adivina quién lo animó. ¿Quién? Estudio Pierrot. Sí, los de Naruto. Sí, los de Rellenuto, los que se encargan de poner un montón de relleno. Es que en esa época era muy común que se tomaba una obra popular y se animaba y se empezaban a hacer un buen de capítulos y la historia iba avanzando bien rápido. ¿Y los rellenos? Y llegaba un punto donde ya no había material para animar. O sea, pasaban al manga, y en lo que el autor dibujaba más y avanzaba la historia, que era semanal o mensual, ya no tenían que inventarse ahí una parte de la trama, ¿no? Que en Bleach hay como 3-4 rellenos largos, y que te dejaban así como hasta la mitad de una pelea bien interesante, muy anticlimático. Ponían ahí una historia inventada, y ya terminaba esa temporada, y a la siguiente, el primer capítulo de la continuación de una historia que viste, no sé, al menos medio año antes, ¿no? Sí. Entonces eso es lo único malo. Yo muchos años después la empezaron a pasar en Animax, no sé si te acuerdas de Animax. Sí, en la canal de anime, sí. Sí, que lo empezaron a pasar ya doblado al español. Al español latinoamericano. Y me gustó, te digo, ya empecé a entender un poquito más de historia. Y algo importante ahí fue que empecé a comprar el manga. Y lo menciono porque hay varios aspectos que se me hacen que lo diferencian del anime y que son muy importantes y que a mí me gustan mucho. Primero, el diseño sí es un poquito diferente. O sea, los dibujos son más fluidos, a veces un poquito más difíciles de entender, pero son muy, muy agradables por lo que te platicaba. Sí. El estilo particular que tiene el autor a mí me gusta mucho. Y hay otra cosa que él siempre incluía en los tomos, en los tankōbon, que era, en cada uno siempre pone un poema relacionado, le pone un título y le pone un poema relacionado al título y a la trama de ese tomo en específico. Sí. Son poemas escritos en cierta forma de la cultura japonesa. Ya tienen también medidas de sílabas, todo eso son en esa forma,
y se pueden traducir. Yo los leí traducidos al inglés, pero creo que guardan bien el sentido, ¿no? O sea, sí transmiten algo interesante. Y son pueden ser poemas sobre el miedo, sobre la guerra, sobre la pelea, sobre el amor, sobre varias cosas. Pero son poemas muy cortitos y muy interesantes, a mí me gustan mucho. Entonces, Sí. esas son como cosas muy propias de ese anime. Y las portadas también a veces traía una segunda portada, de esas que vienen ya adentro, Ujú. cuando empiezas a leer, con una imagen de algunos personajes hechos en un estilo diferente. Lo que te platicaba de la ropa diferente, lugares que no pertenecen a la historia, pero que están los personajes ahí. Entonces, como que era muy refrescante cada vez que empezabas a leer, verlo. ¿Te acuerdas de Mundo Beat, la editorial, el grupo Beat? Sí. De México. De México, sí. Ahí Sí. son los que empezaron a publicarla, que esa editorial ya desapareció. Sí. Ellos empezaron a publicarla y tenían muy buena calidad sus trabajos. Entonces yo tengo ahí como 3 mangas, los 3 primeros mangas de Bleach, y están muy padres, ¿no? Ya traducidos al español. Y ahora los que lo están distribuyendo es Panini, ya van no sé cuántos 30 y tantos tomos. Es una historia muy larga, pero sí se la recomiendo mucho. Cuando termina el arco principal, que es cuando vencen a Aizen, que tarda muchos años, que introducen a los Arrancars, a los Quincy's, y ya ven que muy lento que Aizen ya cuál era su plan final. Sí. Después de ahí, haz de cuenta, Ichigo pierde sus poderes. Uh-huh. Y ya empieza otro arco de la historia. Spoiler. Sí, spoiler, ya hay sí. spoilers, pero menores. Y ya descubres que Ichigo no nada más era un segador de almas, sino que también era de otra raza que se llaman Fullbringers, que son los que tuvieron contacto con los Hollows y ahí le sacan otros poderes para que la historia pueda seguir. Pero básicamente son los mismos, ¿no? Y ahí es interesante porque descubren otro tipo de poder con un grupo que ahí recluta a Ichigo y se desarrolla otro arco de la historia. Cuando termina, Ichigo pierde sus poderes, se le vuelven a dar los poderes de segador de almas. Y tú dices, pues ya terminó la historia. Y no, sacaron un arco muy, muy, muy polémico que se llama la guerra sangrienta de los 1000 años. Y ahí empiezan a introducir conceptos muy extraños. Primero, a Ichigo le dan otro poder. Ya no nada más es segador de almas, no es nada más Arrancar, no es nada más Fullbringer, ahora también es Quincy, porque su mamá era Quincy. Sí. Y son rivales, ¿no? Sí, que tiene un amigo que es Quincy también, entonces ya se dan cuenta que es Quincy porque el que dio origen a todos los Quincy's como que regresa y revive y quiere matar a destruir la sociedad de almas, ¿no? Híjole, sí. Y ahí introducen también ya le dieron muchos poderes y luego como que pierde los poderes de Quincy, como que otra vez pierde los de segador de almas y luego que su espada era una espada, que eran 2, no sé, un relajo. Y los Quincy's, si ves que siempre tenían como que los malos eran como un grupo y tenían como aparte de diferentes transformaciones, como que había una organización jerárquica, ¿no? Que eran los espadas de los los Arrancars, ya creo que me estoy confundiendo, sí. De los espadas, y aquí eran los Sternritters, los soldados de la estrella, algo así me parece, porque es otro punto. El autor utiliza ciertos idiomas para abordar diferentes razas, sí. A los espadas los hablaba, era todo en español, sus transformaciones, sus ataques eran todos en español, sus huecos igual. Los creadores de armas en japonés. Ajá. Y los Quincy's en alemán. Casi todos sus nombres son en alemán y sus técnicas también. Entonces como que adaptaba todo eso y a los Quincy's los organizó por letras A, B, C, D, así hasta la Z, y por cada letra les daba una habilidad especial, que ahí fue yo creo donde empezó a perder el control y ya muchas cosas no tenían sentido. Hacía personajes tan fuertes que ya no sabía cómo destruirlos, nada más de repente pasaba algo y que ya no puede vivir porque ya no pueden vencer, entonces vamos a hacer esto, y le quitaban sus poderes, se destruía y no sé, y para avanzar la trama, ¿no?
Llegó un punto en que el villano final era tan poderoso que no explica bien cómo lo pensé. O sea, pasa algo, pero no te lo explican y de ahí se salta muchos años después, donde ya la historia están todos contentos, tienen sus hijos y todo ya, pero nunca te explican por qué. Y resulta que salió después él aclarar que estaba en una etapa de su vida donde ya no se sentía bien con lo que estaba haciendo, ya sentía mucha presión de su editor por alargar la historia, había perdido calidad, ya no estaba haciendo lo que le gustaba, entonces mejor decidió terminarla. Sí, porque se animó hasta un arco anterior y esto ya no se animó. Porque el anime está terminado, entre comillas, ¿no? Sí, hasta el arco antes de la Guerra de los 1000 años. Sí. Ahorita, por ejemplo, sabía que Bleach iban a animar otra vez el nuevo arco ahora, para el próximo año. Último 21. Arco. Pero yo no sé si lo vayan a dejar igual. Porque te digo, es un arco, yo lo empecé a leer en 2012, terminó como en 2016, 4 años de un arco que no tuvo un final aceptable para nadie, ¿no? Polémico. Sí, más inclinado hacia la que a nadie le gustó, pero sí, muy extraño. Y se va a animar ese arco, y también hace un par de años sacó otra historia que se llama Burn the Witch, que está ambientada en el mismo universo de Bleach, pero es como la sociedad de almas de Occidente, como de Inglaterra. Entonces, en lugar de ser segadores de almas que cazan huecos, aquí son brujas que cazan dragones. Eso es básicamente el mismo concepto. Sí. Pero está interesante. Hizo un manga one shot de un solo capítulo. Sí. Y a la gente le gustó. Igual su mismo estilo de dibujo, su humor, todo eso. Incluso personajes muy similares en el aspecto estético. Pero ya se va a animar también ese one shot. Entonces no sé si vaya a ser solamente una sola entrega como una OVA, o si se va a desarrollar más la historia, que también sería interesante, ¿no? Tendríamos como dos cosas, la última parte de Bleach para ver qué va a pasar, y también el anime de Burn the Witch, que estaban programados creo que para el próximo año. No sé si se vaya a hacer con todo lo que estamos viviendo, pero es algo que sí, a mí sí me tiene muy emocionado. Sí, sí, la verdad, Bleach es a mí, yo lo he estado viendo ahorita, yo estoy siguiendo a Bleach. Es un anime, porque yo lo estoy viendo en anime, es que me gusta mucho. Sí veo esa parte que me llama mucho la atención, que tiene mucha gente que no le gusta Bleach, así, de plano, no dice que... cuando digo, no, es que a mí me gusta Bleach, y ese, como que siempre tiene una opinión muy negativa de Bleach. Yo creo que es por lo último, Ajá. Y porque también el autor de repente se sacaba... ¿Conoce el término Deus Ex Machina? No, la verdad no. Ese es un recurso que se utilizaba mucho en obras literarias o de teatro. Ajá. Cuando no sabían cómo terminarla, sacaban un factor así, una premisa de la nada. Ajá. Para que la historia pudiera terminar. Como cuando, no sé si ya llegaste cuando Ichigo pelea contra Aizen en la batalla final. Sí, bueno, sí, ya. Ese es un Deus Ex Machina, porque le sacaron un poder ahí de la nada. Sí, que nunca habían... Dice, no para que fuera más fácil. Ajá, sí. Exactamente, eso es. Entonces, lo aplica varias veces en la historia. Yo creo que por eso a mucha gente no le gusta. Sí, es lo que me llama mucho la atención. A mí me fascina, es de mis animes favoritos. Y bueno, Bleach va a seguir, o sea, se va a estar hablando mucho de Bleach próximamente, sobre todo por el nuevo arco, porque van a hacer el anime que ya está confirmado, y que van a seguir sacando mucho marketing de Bleach, porque es muy famoso también, ¿no? Sobre todo en los cosplay, por Ichigo, ¿no? Que siempre lo hacen con su katana, su espada, ¿es katana? Sí, son Zanpakuto se llama. Zanpakuto, sí, eso es cierto. Esa la hablan. Y sus Bankai, ¿no? Ese concepto es muy bueno, la verdad. Ajá, Bankai. Sí, y entonces a mí lo que me llamó la atención mucho es esta filosofía, ¿no? De cómo se relacionaban los Shinigamis con los
con los ¿cómo se dice los rivales de los Shinigamis? Los huecos. Los huecos y cómo se desarrolla a través de la historia hasta llegar con Aizen, porque sí. Aizen era, bueno, es que ya les contaría, Aizen era importante en la sociedad de los Shinigami, sociedad de almas, y por una cierta razón se cambia al otro bando, ¿no? Es un giro. Entonces, yo creo que en su momento nadie se esperaba eso, ¿eh? No, yo tampoco. O sea, eso es lo que me encantó del anime, que había unos giros que dices, no manches. Así me quedaba con la boca abierta, así. Uh-huh. Y tiene muchos mensajes muy positivos también, que eso es lo que muy de shonen, sí. Ajá, muy de la Jump. Entonces, que era como que el respeto a tus familiares, el proteger a tus compas, a tus amigos, ¿no? Y el clásico de no darte por vencido. Ajá, sí, totalmente, ahí está enfatizado en Ichigo, ¿no? Que yo sí siento, otra cosa que tal vez muchos no les gusta es que hay muchos personajes que sí pienso que, sobre todo en Bleach, en anime, que están desaprovechados, ¿no? Sí, de hecho, sí fíjate, me acabo de acordar, hay creo que varias novelas ligeras, y hay una novela que se está publicando por capítulos, no sé si todavía, que te explica por qué pasó lo que pasó al final del anime. Sí. Y extiende la historia. Pero es nada más un libro para leer. Sí, pues está muy, muy extraño. Sí, por ejemplo, una de las que a mí sí me hubiera gustado mucho más saber es de Rukia, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Que Rukia como que, pues una historia así nada más de cómo salió y ya, ¿no? Que creo que hasta pusieron el relleno. Pero entonces, la abandonaron mucho tiempo. Sí. Como que fue muy importante en la primera parte de la historia y después ya no. Ya después quedó en totalmente segundo plano. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho el papá de Ichigo, ¿no? Por cómo se desarrolló cómo se volvió Shinigami. Sí, porque fíjate que en el último arco sí se abordan ciertas cosas de esas que mencionas de la familia de Ichigo, cómo se conocieron, sí. Eso, que hasta ahí yo creo que estaba muy interesante. Después de ese punto ya se empezó a poner muy loco todo. Sí, por ejemplo, otro personaje para mí desaprovechadísimo, pero es Renji. Bueno, Renji no, fíjate que sí sí lo pusieron bastante. Yo sí pienso que sí le pusieron un poco más de. Sí lo desarrollaron. Sí lo desarrollaron. Al que sí sí no, yo sí pienso que no lo desarrollaron es a Orihime, a Ino. Orihime Ino, perdón. Sí, ahí así como que ella sí en un segundo plano total. Sí, o sea, al final sí se convierte como en una princesa a la que hay que rescatar, ¿no? Ya casi que ya al final, pero sí, o sea, esas cosas como que sí, como a veces sí me medio chocaba, pero con todo lo que pasaba con el anime, la verdad, salía feliz, ¿no? De la historia. Uh-huh. Entonces también notaba mucho que había mucha comedia, ¿no? Sí, era muy divertido, Ya al final se empieza a perder mucho. Yo creo que también ese factor chusco, medio ácido que tenía, se empezó a perder, esa esencia que tenía Bleach. Incluso en la forma en la que dibujaba, ya empezó a ser como más genérica. Pero bueno, así estamos. Sí. ¿Y cómo ves a Bleach en comparación con los animes? Porque es de los populares, ¿no? En su época sí fue de los tres grandes de la Jump junto con Naruto y One Piece. Pues yo creo que no duró tanto como otros animes. Sí. Eso es bueno, creo que es bueno. No como Naruto, que Naruto ese es, híjole. Yo creo que ya. Historias bien raras, ¿no? Ya le metí. Bueno, es otro tema para otro día. Pero yo prefiero Bleach a Naruto o One Piece, la verdad. Porque One Piece realmente nunca lo he seguido y Naruto perdí el interés. Sí, es que Naruto a mí me fascina, es de mis favoritos. Uh-huh. Pero híjole, sí, esta historia que hicieron con Boruto, pues la verdad. Y eso creo que se le agradece a Bleach.
que terminó dignamente, yo sí pienso. Más o menos. Bueno, entre comillas. Ya que llegues, Sí, leas el manga, lee el manga. todavía, perdón, todavía no sé algunas cosas, Sí. voy en eso todavía. Ya te comentaré para ver si me gustó o no, porque Sí, pero ahí lo platicaremos y lo contamos aquí. ya está. Bueno, pues entonces hasta aquí fue la Tancoplaza. Seguimos aquí en Está de Podcast. Seguimos. Está de podcast. Bueno, estamos de vuelta en esta de podcast y pues sería ya prácticamente tiempo de despedirnos, Chiquen. Sí, ya está un ratito. Pero antes querías convertir. Te quiero compartir algo antes. Sí. Quiero como, no sé si podamos como instalar una sección especial que podamos convocar, ya sea tú o yo, cuando queramos, que hay un tema que queremos compartir, pero que no está tan relacionado con lo que hemos platicado, porque es un tema que pensamos que es relevante, de actualidad, y es lo que yo quiero hacer hoy. Sí, a ver. No sé cómo le vamos a llamar a la sección. A ver si tiene alguna idea, que nos la compartan en los comentarios, pero ahí te va. Es como una sección cultural y práctica medio filosófica, pero es algo que yo leí hoy y que me pareció muy interesante. A ver. Es un artículo que encontré en la BBC, ajá, en la página de noticias de la BBC, que fue originalmente publicada en The Conversation. Okay. Y que les vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción para que puedan checarlo si quieren. Se llama, entre comillas, es peor que la maldad. ¿Qué es la estupidez y dónde podemos encontrar un remedio para ella? Sí, mira, aquí te voy a leer. Okay. El artículo aborda varias cosas aquí de diferentes conceptos que se han tenido de la estupidez, entre comillas, a lo largo del tiempo. ¿Tú qué piensas que es? ¿Para ti qué es? ¿La estupidez? Sí. Sí, pues, ¿cómo hacer la estupidez? Hacer algo que ilógico, algo que no es correcto. Sí, puede ser. Para mí es más como hacer o decir o pensar cosas que están fuera de lugar y que perjudican de alguna manera algún aspecto de tu vida o de la de los demás. Para mí eso es como una estupidez, algo que no tiene razón de ser, ¿no? ¿Y por qué se me hizo un tema muy actual? Porque precisamente ahorita que veamos algunos conceptos de los que vienen en el artículo, van a ver cómo los estamos viendo. Ahorita sabemos que el mundo está muy polarizado en temas políticos, económicos, sociales. En todos los países, no nada más en México, todos. Exactamente, en todos los países. Algo que desde mi punto de vista, y esto hay que alertar, es totalmente de opinión, como todos nuestros programas de opinión, pero esto especialmente es de opinión. O sea, pueden pensar lo mismo que nosotros o no estamos obligando a nadie a pensar lo mismo que nosotros, pero sí es algo que hemos visto, por ejemplo, en muchos líderes políticos, ¿no? Sin mencionar nombres, en todo el mundo, que provocan cosas que no tienen beneficio para nadie, pero ellos están convencidos de que está bien, ¿no? Y ahí te va. Dice, la estupidez es la forma de ser más dañina, es peor aún que la maldad, porque al menos el malvado obtiene algún beneficio para sí mismo, aunque sea a costa del perjuicio ajeno. Eso lo decía Carlos Ipola en la tercera ley fundamental o ley de oro de la estupidez. Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio, o sea, perjudicándose a sí mismo. ¿Te suena? Sí, fíjate, yo lo había escuchado mucho con algunos maestros, en donde yo sí, mi opinión, yo sí pienso que no sé, ahora los humanos seguimos a base de tendencias, y ya de ahí se forma nuestro criterio propio. Mientras el problema es que nosotros mismos no nos formamos un criterio propio, y solamente nos guiamos en lo que hay en los medios, ¿no? Sobre todo en internet. Yo siempre, por ejemplo, en el podcast siempre les decimos mucho que es como la opinión de nosotros, pero
cada uno de ustedes como las personas oyentes que nos escuchan en el podcast, pues tiene su propio criterio, ¿no? Su propia forma de ver los juegos o el anime o otros temas. Entonces, siempre es bueno que primero estar informados, ¿no? Ver siempre todas las vertientes, ¿sí? Y después ya de tener todos esos medios, esas vertientes, pensar y escoger cuáles son la información que si es primero que sea verdadera, ¿sí? Que eso es importante. Que es dificilísimo de hacer ahora, sí, ¿no? Ahorita, ¿no? Porque ya están las fake news y ahora ya todos son mentiras, ya todo está, como es un ambiente tan polarizado, ya todo, con tal de que tener la razón, hasta inventa la noticia, ¿no? Hasta dicen mentiras, ¿no? Y eso pasa incluso en los periódicos o en los medios de comunicación. O sea, ya sabemos, sobre todo aquí en México, que eso es muy común. Entonces, yo sí pienso que esta generación, yo que soy, por ejemplo, de docente, sí veo que esta generación sí está muchísimo más informada y que sí tienen otro chip, tienen otra mentalidad de cómo ver el mundo y cómo ver México en este caso, ¿no? Sí, claro. Sabemos que nosotros como jóvenes vamos a tener una vida muchísimo más difícil que nuestros papás o nuestros abuelos, porque nuestros papás tuvieron seguro social, tuvieron pensión, tuvieron apoyo de gobierno, ¿sí? O tuvieron todo. Y eso nosotros en la actualidad pues no tenemos nada de eso, nada. O sea, no tenemos ni apoyos de gobierno, no tenemos seguridad social, porque la verdad no tenemos que comprarlo aparte prácticamente en una empresa privada. Tenemos que ya no tenemos un contrato de largo plazo y ahora son contratos a 3 meses, a medio año. O sea, nuestra vida ya va a ser mucho más difícil, ¿sí? Ya ni se diga en cuestiones laborales, que ya es muchísimo más ya hay mucho más competencia, porque antes la competencia era en la zona, ¿no? En una ciudad específica, Ciudad de México, por ejemplo. Ahora no solamente pues con la Ciudad de México, sino con Monterrey, con Guadalajara y con otros países, ¿no? Porque ya es tan globalizado esto. Entonces, yo sí pienso que ya regresando a la idea, las personas, los jóvenes en este caso sí tienen muchísimo más medios de información, pero yo creo que como nosotros los adultos, ¿no? Los que tienen la obligación de enseñar a los jóvenes de qué tipo de información deben de escoger para beneficio propio. O sea, cuál es la información más fidedigna, y después que sea más beneficiosa para él, claro, que sea más provechosa. Claro, precisamente, retomando esto que acabas de decir, el artículo menciona algo sobre el egoísmo intelectual. Lo voy a leer. Mira, el estúpido padece egoísmo intelectual. Es tosco y aún así fanfarrón. Niega la complejidad y difunde su simplicidad de forma dogmática. Opina sobre todo como si estuviese en posesión de la verdad absoluta. Es un ciego que se cree clarividente. Pues eso es en la política. Pues en todos lados, ¿no? Yo creo que el mensaje de todo esto que estamos diciendo básicamente es que se vale dudar de todo lo que escuches, lo que veas, lo que te digan, se vale. Lo que no se vale es creer que lo que tú crees es la verdad, pensar que lo que tú crees es la verdad absoluta y querer convencer a todos de que las cosas son así, cuando la verdad, la vida y las interacciones entre todos nosotros son más complejas de lo que parecen, no porque tú y yo hayamos tenido una experiencia específica con ciertas partes de nuestra vida quiere decir que todas las personas hayan vivido lo mismo, ¿no? O sea, puede haber generalidades, pero es importante que conozcamos los puntos de vista de los demás, porque no se vale decir, yo viví esto, yo vivo así, esto es la única solución para mis problemas y me valen los demás, ¿no? Eso es precisamente ser estúpido, no escuchar, no entender, no querer entender, no querer actuar, no crear un diálogo, ¿no? Claro, exactamente.
Sí, porque yo en creo la... que... mira, te voy a leer aquí. Ajá. El estúpido se obstina con tosudez en lo baladí y accesorio, o sea, en cosas mundanas, sin tanta importancia. Es inepto a la hora de jerarquizar prioridades. Aquí dice que Nietzsche decía, la estupidez más común consiste en olvidar nuestro propósito. Cuando olvidas tu propósito, es pues, vivir tu vida de la manera más decente y más respetuosa que puedas con los demás. En ese momento todo pierde sentido, ¿no? Sí, es que aquí la base es el respeto primero a uno mismo y después a los demás, ¿no? Nunca, siempre, que es lo que yo siempre les digo a mis amistades, ¿no? Que siempre hay que respetar sobre todo primero la opinión, porque ahora sobre todo que eso no se da mucho, porque cada uno tiene su propia forma de ver un tema o su propia forma de opinión y eso es muy difícil ya, sobre todo ahora con estas redes sociales que parecen coliseos, que son de batallas frontales entre un cierto bando a otro bando, ya no es un debate ni un foro para nada, por eso yo la verdad en Twitter no soy ya muy partidario, porque ya por eso no Twitter, tenemos Twitter. Ajá, no, casi yo tengo, pero la verdad ya casi no lo uso, la verdad. Sí, y el podcast no va a tener Twitter. No, de hecho, este podcast no va a tener Twitter, sí, porque ya creo que el Twitter, más que beneficiar, yo siento que perjudicaría, pienso, ¿no? Entonces, sí hay que, lo que le enseñas es que cada uno, ustedes como personas oyentes, formen su propio criterio, ¿no? Sí, investiguen, infórmense, lean también. Claro. O sea, yo sé que esto es de videojuegos y de anime, pero que sigan leyendo, aunque sea un rato de un libro, en los periódicos, lean los periódicos. Yo sí, eso también, que creo que eso ya se está perdiendo muy feo. O sea, ya los jóvenes ya no leen nada de periódicos, ya todo por la tablet, ¿no? Sí, y aquí lo importante es que cuestionen, no acepten las cosas como se las dan. No hay respuestas sencillas a nada en este mundo. Cuando ven un problema complejo, la solución no necesariamente es difícil de hacer, pero sí es compleja. Sí. Bueno, chiquen, quería compartir este bonito pensamiento con ustedes. Sí. Y pues que nos conocieran también un poquito más a nosotros, ¿no? Nuestra forma de pensar y de opinar. Sí, porque yo la verdad, después sí me meto medio, ya me meto luego, así que ya ahí ustedes ya tienen su propio criterio. Ahí pongan en los comentarios también qué opinen, sí, así que... Con respeto. Con respeto, sí, porque también no queremos ahí andar que... Eso sí, hay que evitarlo, ¿no? Que con todo con respeto, ¿no? Y opinión de todo, sobre todo de los temas que se hagan, ¿no? Claro. No queremos nada de que ciertas confrontaciones, porque eso no se busca para nada. Entonces, pues entonces qué bueno, ojalá que les haya gustado este podcast. ¿Te gustó este podcast, verdad, Oogie Boogie? Sí, y antes quisiera terminar esta sección bien, porque se me hace que vamos a tener que subir la parte, a lo mejor como un extra en Spotify, para que también nos sigan en Spotify. Y pues terminamos aquí la sección y vamos a proceder a despedirnos. Sí, ya está. Bueno, seguimos. Ahora sí, empieza como si hubiera terminado la sección del anime. Y ahorita mencionamos lo de seccioncita. Ok. Bueno, yo prosigo, ¿no? ¿Qué digo? Pues, igual seguimos en este podcast. Les vamos a subir una sorpresa en Spotify. Aquí les dejamos el link para que nos sigan ahí también. Okay. Es un extra que preparamos y que por tiempo ya no pudimos subir a YouTube. Okay. Pero esperamos que les guste y ya te despides. Ok. Bueno. Va. 3, 2. Bueno, aquí seguimos en esta de podcast. Solamente para comentarles que, bueno,
en Spotify, vamos a subirles un extra, una sorpresa para todos ustedes. Bueno, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a subir ya extra, lo vamos a subir aparte, para que ya todos ya puedan checarlo ya con tiempo, ¿no? Poco separado del tema de esta de podcast, ¿no? Entonces sí, para que estén al tanto de cómo vamos, de estas sorpresas, porque son sorpresas que vamos a estar enseñándoles conforme pasen el tiempo, los meses, aquí en su nuevo podcast favorito. Sí, les vamos a dejar el link en la descripción para que nos sigan en Spotify y chequen la cápsula que les preparamos. Okay. Esperamos que les guste mucho y que hayan disfrutado toda esta hora que pasamos hablando con ustedes. Ok, sí, pues bueno, pues qué bueno que ojalá les haya gustado el podcast del día de hoy. Esperemos que nos podamos volver a ver la próxima semana a la misma hora, ya saben. En el mismo canal. En el mismo canal de internet. Claro. Sí, nos vemos, Oogie Boogie. Bye, chicken. Que estén Cuídense. bien. Cuídense todos. Que tengan Bye. buena semana. Cuídense mucho. Bye.